Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Encontré el collar en un mercadillo, entre montones de joyas antiguas y piezas oxidadas que apenas parecían tener valor. Pero este collar era diferente. Tenía un brillo extraño, como si atrapara la luz de una manera que las demás joyas no podían. Era un diseño intrincado, con un colgante en forma de lágrima hecho de un cristal oscuro que parecía contener algo en su interior. Cuando lo sostuve, sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda, pero pensé que era por el frío de la mañana. La mujer que lo vendía me miró con una mezcla de curiosidad y advertencia. «Ese collar no es para cualquiera», dijo. «Hay historias sobre él. Se dice que trae desgracia a quien lo usa». Reí, pensando que era solo una táctica para aumentar el interés. No soy supersticioso, así que lo compré sin pensarlo dos veces. Después de todo, ¿qué podía salir mal con una pieza tan hermosa? Esa noche, mientras estaba en casa, decidí probármelo. Al colocarlo alrededor de mi cuello, sentí un leve calor, como si el collar reaccionara a mi piel. Me miré en el espejo, y por un momento, algo en mi reflejo me pareció extraño. No podía precisar qué era, pero la sensación desapareció rápidamente, y lo ignoré. Los primeros días con el collar fueron tranquilos. Lo usé varias veces, y aunque recibí cumplidos por su belleza, no podía dejar de sentir una presencia extraña cada vez que lo llevaba puesto. Era como si el collar tuviera un peso que no era físico, algo que me apretaba el pecho de una manera que no podía explicar. Una noche, mientras estaba en la cama, tuve un sueño aterrador. En el sueño, me encontraba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que susurraban palabras en un idioma que no entendía. En el centro de esa oscuridad, el collar flotaba, brillando con un resplandor ominoso. Una figura alta y encapuchada apareció detrás de él, y con una voz profunda dijo: «Lo que has tomado no te pertenece, y ahora pagarás el precio». Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Toqué mi cuello, y el collar seguía ahí, frío como el hielo. Por un momento consideré quitármelo, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si el collar se hubiera convertido en parte de mí. Los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi reflejo en el espejo a veces no se movía en sincronía conmigo. Las luces parpadeaban cuando entraba a una habitación, y el aire a mi alrededor parecía más pesado. Una noche, mientras me miraba en el espejo, noté algo aterrador. El cristal oscuro del colgante tenía una pequeña grieta, y dentro de esa grieta algo se movía. Me alejé del espejo, mi corazón latiendo con fuerza. Decidí investigar más sobre el collar. Pasé horas buscando en internet, revisando libros antiguos y foros sobre objetos malditos. Finalmente, encontré una mención en un texto antiguo sobre un collar llamado la lágrima de la muerte. Según la leyenda, el collar había sido creado por un hechicero hace siglos y contenía el alma de alguien que había muerto en circunstancias horribles. Cada vez que alguien lo usaba, la energía del collar drenaba lentamente su vida, hasta que finalmente reclamaba a su portador como el próximo guardián. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Todo encajaba: los sueños, las sombras, la sensación de peso. El collar no era solo una joya, era una trampa. Esa noche decidí quitármelo, pero no pude. Las manos me temblaban mientras intentaba desabrochar el cierre, pero era como si el collar estuviera sellado a mi piel. En ese momento, las luces de la habitación se apagaron y el aire se llenó de un susurro bajo y constante.
Es demasiado tarde, dijo una voz resonando en mi mente. De repente, mi reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Ya no era yo. La figura encapuchada del sueño estaba ahí, mirándome, y su mano se extendía hacia mí a través del cristal. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. El cristal del colgante comenzó a brillar intensamente y la grieta se expandió. La figura habló una vez más. Tu vida ahora es mía. Cuando desperté, estaba en el suelo de mi habitación. El collar seguía en mi cuello, pero el cristal ya no brillaba. La grieta había desaparecido y por un momento pensé que todo había terminado. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sentía una presencia constante, una sombra que me seguía a donde fuera. Desde entonces, mis sueños han cambiado. Ya no estoy rodeado de sombras. Ahora soy parte de ellas. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de la figura encapuchada y su voz siempre susurra lo mismo. Eres el siguiente en la cadena. No puedo quitarme el collar, no importa cuánto lo intente. Y cada día siento que una parte de mí se desvanece, como si el collar estuviera consumiéndome lentamente. Porque la leyenda es cierta. El collar no solo mata al portador, lo convierte en parte de su maldición, un guardián eterno que nunca podrá escapar. Los días siguientes fueron una tortura interminable. Cada vez que intentaba quitarme el collar, el cierre parecía fusionado con mi piel, como si fuera parte de mí. Mis intentos de deshacerme de él se volvieron cada vez más desesperados. Probé con herramientas, con aceite, incluso con fuego, pero nada funcionó. Cada intento solo parecía fortalecer la conexión entre el collar y yo. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, más opresivo. Sentía una presencia constante, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Cada vez que miraba mi reflejo en el espejo, veía algo más que a mí mismo. Una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa torcida, siempre estaba allí, justo detrás de mí. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un dolor insoportable en el cuello. Abrí los ojos y vi el cristal del colgante brillando con una intensidad cegadora. Una figura oscura estaba al pie de mi cama, inmóvil, observándome. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura habló, su voz resonando en mi mente. Tu tiempo se está acabando. Prepárate para el destino que elegiste. Decidí buscar ayuda. Encontré un grupo en línea dedicado a investigar artefactos malditos. Después de días de mensajes y explicaciones, un hombre llamado Arthur accedió a verme. Era un experto en objetos malditos y parecía entender lo que estaba enfrentando. Cuando vio el collar, su expresión cambió. Retrocedió un paso, como si estuviera viendo algo más allá de lo visible. Esto no es solo una maldición, dijo Arthur. Es una cadena. Cada portador que muere alimenta al próximo. El collar no solo consume vidas, almacena las almas de sus víctimas. Arthur trazó un círculo protector en el suelo y encendió velas negras alrededor de mí. No hay forma de destruirlo, dijo con voz grave, pero tal vez podamos sellarlo, al menos por un tiempo. Comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, y el aire en la habitación se volvió frío. El cristal del collar comenzó a vibrar, y un grito ensordecedor llenó la sala. Las luces parpadearon, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Una figura emergió del cristal, alta y aterradora, con ojos brillantes y una sonrisa grotesca. Se inclinó hacia mí y habló. No puedes detener lo que soy. Tú me perteneces. Arthur intentó continuar con el ritual, pero la figura extendió una mano hacia él. En un instante,
Arthur cayó al suelo, inmóvil. Las sombras lo envolvieron y su cuerpo desapareció en un parpadeo. Desesperado, me di cuenta de que no podía confiar en nadie más. Regresé a mi casa, decidido a enfrentar la maldición por mi cuenta. Cada noche, los sueños eran más intensos. Veía a las víctimas anteriores del collar, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Sus rostros eran pálidos, vacíos, como si no quedara nada de lo que una vez fueron. Finalmente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Me arrodillé frente al espejo, miré el collar y hablé directamente con la figura que vivía en él. «Si realmente me perteneces», dije con voz temblorosa, «dime cómo terminar esto». El cristal brilló y la voz respondió: «El ciclo solo se rompe cuando alguien toma tu lugar». Entendí lo que tenía que hacer, pero la idea me aterrorizaba. ¿Podría realmente condenar a otra persona para salvarme a mí mismo? Durante días luché con la decisión, pero el collar no me dejó opción. Cada día sentía cómo me consumía más, drenando mi energía, mi voluntad, mi alma. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, vi a alguien que parecía perdido, buscando algo. Me acerqué, con el corazón pesado, y le ofrecí el collar. Les conté una historia, diciéndoles que era un amuleto de buena suerte, que traería felicidad y protección. La persona aceptó, con una sonrisa inocente, y se puso el collar. Cuando se alejaron, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Por primera vez en semanas, mi cuello estaba libre, y el aire se sentía ligero. Pero también sabía la verdad. No había roto la maldición. Solo la había pasado a alguien más. Esa noche dormí profundamente por primera vez. Pero al despertar, sentí una punzada de frío en mi pecho. Miré en el espejo y vi algo que me heló la sangre. La figura oscura todavía estaba allí, detrás de mí, sonriendo. Porque la maldición del collar no se rompe tan fácilmente. Siempre encuentra el camino de regreso al primero que lo liberó. Pasaron semanas desde que me deshice del collar, pero la paz que esperaba nunca llegó. Aunque ya no lo llevaba, podía sentir su presencia, como si estuviera observándome desde las sombras. La figura en el espejo, esa sombra distorsionada, con ojos brillantes y sonrisa torcida, seguía allí, más definida que nunca. Cada vez que intentaba ignorarla, sentía su aliento frío en mi nuca, un recordatorio de que nunca estaría libre. Una noche, mientras dormía, desperté de repente con la sensación de que algo me ahogaba. Mi respiración era pesada, y cuando me miré en el espejo de la habitación, el collar estaba nuevamente en mi cuello, brillante y sin grietas. Me congelé de terror. Lo había entregado. Lo había pasado a alguien más, pero de alguna manera había regresado. La figura en el espejo habló, pero esta vez con mi propia voz. No puedes escapar de lo que elegiste. Esto siempre será tuyo. El collar comenzó a apretar alrededor de mi cuello, como si tuviera vida propia. Caí al suelo, luchando por quitármelo, pero era inútil. Las luces de la habitación parpadearon y las sombras comenzaron a moverse, formando figuras humanas que me rodearon. Cada una de ellas tenía el rostro de alguien diferente, pero todos compartían la misma expresión vacía y triste. Entendí que eran las almas atrapadas en el collar, condenadas a sufrir eternamente. Una de las figuras habló: «Tú nos trajiste aquí. Ahora es tu turno de unirte a nosotros». El cristal del colgante comenzó a brillar, y sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Las figuras avanzaron hacia mí, sus manos alargadas tocando mi piel, drenando mi energía. Quería gritar, pero no tenía voz. Cuando desperté, estaba en un lugar completamente oscuro. No había paredes, ni suelo, solo una neblina interminable y fría.
Miré hacia abajo y vi que el collar seguía en mi cuello, pero ahora brillaba intensamente. Frente a mí estaba la figura oscura, con su sonrisa burlona. «Bienvenido al ciclo», dijo. «Ahora eres uno de nosotros». Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí cómo mi conciencia se desvanecía lentamente, siendo absorbida por el cristal del colgante. En ese momento, comprendí lo que significaba ser parte del collar. No solo había atrapado mi cuerpo, sino mi alma. Me convertí en una de las figuras que había visto antes, atrapado en la neblina, esperando el momento en que el collar encontrara a su próximo portador. En el mundo real, el collar reapareció, brillante y tentador, esperando a su próxima víctima. En un mercado de antigüedades, una joven lo tomó entre sus manos, admirando su belleza, sin tener idea del peso que llevaba. Porque el collar no solo mata a quien lo lleva, los convierte en guardianes eternos, atrapados para siempre en su maldición, esperando al siguiente desafortunado que lo use. Pasaron días, o tal vez semanas, en esa neblina interminable. El tiempo carecía de significado. Las otras almas atrapadas en el collar se movían en silencio, sombras de lo que alguna vez fueron. Intenté resistir, mantener mi humanidad, pero cada momento sentía cómo algo más tomaba control. Mis pensamientos se volvían más oscuros y mi voz interior comenzaba a desaparecer, reemplazada por la risa fría y burlona de la figura encapuchada. Un día, o lo que sentí como un día, la neblina se abrió y vi una escena familiar, una tienda de antigüedades, como la que visité por primera vez, y una joven con el collar en sus manos. La reconocí de inmediato. Era la misma persona a quien se lo había entregado. Su rostro estaba cansado, su mirada perdida, como si llevar el collar la hubiera drenado de toda energía. La figura encapuchada se acercó a ella, y su voz resonó en mi mente. El ciclo nunca se rompe, solo encuentra nuevos hilos para tejer. Vi cómo la joven intentaba quitárselo, su desesperación reflejada en sus ojos. Sabía exactamente lo que estaba sintiendo, la impotencia, el terror. Quise ayudarla, advertirle, pero estaba atrapado, sin poder hacer nada. La figura encapuchada extendió una mano hacia ella, y en un instante todo se apagó. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi sala, sentado en mi sillón favorito, como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía con fuerza, y mi cuello estaba libre del collar. Por un momento, sentí alivio, como si finalmente estuviera libre. Pero entonces lo vi. En la mesa, frente a mí, el collar brillaba suavemente, impecable, con su cristal oscuro perfectamente intacto. La figura encapuchada apareció en mi reflejo, detrás de mí. Esta vez no sonreía. Su rostro estaba vacío, carente de emoción, pero su voz era más fuerte que nunca. El guardián nunca se va. Ahora es tu turno de esperar. Me levanté, intentando huir, pero mis pies no se movieron. Era como si el collar ya hubiera tomado el control. En el cristal oscuro del colgante pude ver mi reflejo, pero no era yo. Era una versión distorsionada, con ojos oscuros y una sonrisa torcida, porque el collar no solo mata, te transforma en su siguiente guardián, atrapado en un ciclo eterno, observando cómo reclama a sus nuevas víctimas, una tras otra, sin fin. Encontré la espada en un mercado nocturno, oculto en un rincón de la ciudad que no aparecía en ningún mapa. Estaba en una vitrina de cristal, expuesta como si fuera una reliquia intocable. Era magnífica, pero perturbadora. La hoja era negra como el carbón, con inscripciones doradas que brillaban débilmente bajo la luz tenue. La empuñadura estaba decorada con un grabado de un dragón devorando su propia cola.
y el pomo parecía una gota de sangre cristalizada. El vendedor, un hombre mayor con una cicatriz que le atravesaba el rostro, me advirtió: «Esa espada no es para cualquiera. Tiene hambre, y una vez que la despiertes, nunca dejará de buscar». Su voz era grave, casi amenazante, pero mi curiosidad fue más fuerte. Ignoré sus palabras y negocié el precio. Finalmente, la llevé conmigo, sin saber que acababa de invitar algo mucho más oscuro a mi vida. Esa noche, coloqué la espada sobre mi mesa y la observé con detenimiento. Algo en ella parecía vibrar bajo mi mirada, como si estuviera viva. Cuando pasé los dedos por la hoja, me corté accidentalmente. Fue un corte pequeño, pero suficiente para que una gota de sangre cayera sobre el metal. En ese instante, la espada pareció absorberla, y las inscripciones brillaron con un tono carmesí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y por primera vez pensé que tal vez había cometido un error. Los días siguientes, la espada comenzó a manifestar su presencia de formas inquietantes. Por la noche, escuchaba un zumbido bajo, como si algo resonara desde dentro de la hoja. A veces parecía que la veía moverse ligeramente cuando no estaba mirando, como si la espada estuviera respirando. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño aterrador. En el sueño, me encontraba en un campo de batalla antiguo. Había cadáveres por todas partes, y la sangre fluía como ríos alrededor de mí. En mi mano sostenía la espada, pero no era yo quien la manejaba. Se movía sola, cortando y desgarrando, buscando más víctimas. Sentía su hambre, una necesidad insaciable que no podía controlar. La voz de alguien o algo resonó en mi mente: «Alimenta la espada, o ella te alimentará a ti». Me desperté sudando, y la espada estaba a mi lado en la cama, aunque la había dejado en otra habitación. Mi respiración era entrecortada, y mi corazón latía con fuerza. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía dejar de sentir una extraña atracción hacia la espada. Decidí investigar más sobre su origen. Pasé horas buscando en internet y revisando libros antiguos, hasta que encontré una mención vaga en un texto olvidado. Según la leyenda, la espada, conocida como la hoja del dragón sediento, había sido forjada con sangre de un sacrificio humano. Su propósito era otorgar poder a quien la manejara, pero a un precio. Debía ser alimentada constantemente con sangre, o comenzaría a devorar a su portador. El texto mencionaba a antiguos guerreros que habían poseído la espada, todos terminando en tragedia. Sus vidas eran consumidas poco a poco, mientras la espada absorbía su energía vital. Sentí un nudo en el estómago al leer esto, porque sabía que la espada ya estaba vinculada a mí. La herida en mi dedo seguía abierta, y cada día parecía más profunda, como si la espada estuviera reclamando más de mí. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché el zumbido nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Una voz baja y gutural susurró desde la oscuridad: «No puedes ignorarme. Alimenta mi hambre». Desesperado, traté de deshacerme de la espada. La llevé a un bosque y la enterré bajo tierra, cubriéndola con piedras. Pero al día siguiente estaba de vuelta en mi casa, en el mismo lugar donde la había dejado la primera vez. Intenté destruirla con fuego, pero la hoja no se calentó ni un poco. Incluso intenté lanzarla a un río, pero cuando regresé, estaba sobre mi mesa, brillando con ese resplandor carmesí. Finalmente, decidí buscar ayuda. Encontré a un experto en lo oculto, un hombre llamado Víctor, que aceptó verme después de escuchar mi historia. Cuando vio la espada, su rostro se llenó de miedo. «Esta espada no solo consume sangre», dijo, «consume almas. Cada corte que hace, cada gota de sangre que toca, la fortalece. Y una vez que estás vinculado a ella, no hay forma de romper el lazo.
Víctor intentó realizar un ritual para sellar la espada, pero mientras recitaba las palabras, la hoja comenzó a vibrar violentamente. Un grito ensordecedor llenó la habitación y una figura oscura emergió de la espada, con ojos brillantes y una presencia opresiva. La figura habló. «Él es mío. Nadie puede separarlo de mí». Las luces parpadearon y en un instante, Víctor fue lanzado contra la pared, cayendo inconsciente. La figura se volvió hacia mí y sentí un frío helado atravesar mi cuerpo. Desde esa noche, supe que no había escape. La espada era parte de mí y yo era parte de ella. Cada vez que intentaba resistirme, su hambre se volvía más intensa. Empezó con pequeños cortes que aparecían en mi piel sin explicación, pero luego vinieron las visiones. Veía a las almas atrapadas en la espada, suplicando, llorando, mientras eran consumidas lentamente. Finalmente, entendí lo que tenía que hacer. La espada no podía ser destruida ni sellada, solo podía ser transferida. Encontré a alguien más, alguien lo suficientemente curioso como para aceptar el regalo sin hacer preguntas. Cuando le entregué la espada, sentí un alivio momentáneo, pero también una punzada de culpa. Sin embargo, esa paz no duró. Esa noche, desperté con el zumbido familiar y la espada estaba de vuelta, al pie de mi cama, brillando con más intensidad que nunca. La figura oscura apareció una vez más y susurró: «No puedes escapar. Siempre volveré por ti». Porque la espada no solo bebe sangre, se alimenta de las almas de quienes intentan abandonarla, y yo soy su prisionero eterno. Después de esa noche, me resigné a la realidad de que la espada nunca me dejaría. Era como una sombra persistente, una extensión de mí que no podía ignorar. Cada intento de separarme de ella solo reforzaba su conexión conmigo. Los días se convirtieron en un juego constante de evitar sus demandas, pero el hambre de la espada no podía ser ignorada. Un día, mientras caminaba por la calle, sentí un dolor punzante en mi pecho. Miré hacia abajo y vi una pequeña mancha de sangre en mi camisa. No había ninguna herida visible, pero sabía de dónde provenía. La espada, aunque no estaba físicamente conmigo en ese momento, estaba reclamando lo que le pertenecía. Sentí que me faltaba el aire, como si algo estuviera drenando mi fuerza vital. Al regresar a casa, la espada estaba esperándome, brillando intensamente sobre la mesa. Sus inscripciones parecían arder, y el zumbido que solía escuchar ahora era un rugido bajo y constante. La voz regresó, esta vez más clara, más dominante. «Ya no puedes resistir. Alimenta mi sed, o lo haré por ti». Esa noche tuve otro sueño. En él estaba rodeado por figuras oscuras, todas sosteniendo espadas similares a la mía. Sus ojos eran pozos vacíos, y sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices. Uno de ellos se adelantó y habló con una voz hueca. «Tú eres el siguiente en nuestra línea. No eres el primero, ni serás el último, pero tu destino está sellado». Desperté gritando, con el cuerpo empapado en sudor frío. La espada estaba en mi mano, aunque no recordaba haberla tomado. Su peso era opresivo, como si estuviera hecha de algo mucho más denso que el metal. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Decidí regresar al mercado nocturno donde la había encontrado. Si alguien allí conocía su origen, tal vez podrían ayudarme. Pero cuando llegué, el mercado ya no estaba. El callejón estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Sentí una desesperación abrumadora, pero también una extraña certeza. La espada no había sido una casualidad. Me había elegido. Sin otra opción, volví a casa y me preparé para enfrentarla. Dibujé un círculo protector en el suelo, encendí velas negras y comencé a recitar palabras que había encontrado en uno de los textos antiguos. Al principio,
no pasó nada. Pero entonces, el aire en la habitación se volvió pesado y la espada comenzó a vibrar. Una figura emergió de la hoja, la misma que había visto en mis sueños. Era alta, oscura, con ojos rojos que parecían arder. Habló con una voz profunda y gutural. No hay ritual que pueda romper nuestro vínculo. Eres mío, ahora y para siempre. Intenté continuar con el ritual, pero la figura avanzó hacia mí. Sentí un frío helado cuando su mano atravesó mi pecho. No había dolor físico, pero podía sentir cómo algo dentro de mí estaba siendo arrancado. Mi visión se nubló, y la última palabra que escuché antes de perder el conocimiento fue: sufre. Cuando desperté, estaba de pie en un campo oscuro, rodeado por las mismas figuras que había visto en mis sueños. Todas sostenían espadas, y sus miradas se clavaban en mí. Una de ellas se adelantó y extendió su espada hacia mí. En ese momento, entendí lo que debía hacer. Tomé la espada y me convertí en uno de ellos. La espada ahora era una extensión de mí, un arma viva que compartía mi hambre. Ya no luchaba contra ella, la acepté. Y con esa aceptación, entendí la verdad. La espada no solo bebe sangre, alimenta el ciclo interminable de guerreros atrapados en su maldición, obligados a reclamar nuevas almas para mantener su poder. Regresé al mundo real, pero ya no era el mismo. Ahora, yo también era parte de la maldición, un guardián de la espada, buscando al siguiente desafortunado que la tomara. Porque la espada no solo mata a quien la maneja, convierte a su portador en su cómplice, un siervo eterno en su búsqueda insaciable de sangre. Los días después de mi aceptación como guardián de la espada fueron oscuros y extraños. Aunque había regresado a mi casa, nada se sentía como antes. Las sombras en cada esquina parecían observarme, y el zumbido de la espada era constante, una presencia que nunca desaparecía. Intentaba vivir mi vida como si nada hubiera cambiado, pero sabía que estaba marcado, atrapado en un ciclo eterno. Una noche, mientras estaba sentado frente a la espada, observándola, vi algo que me hizo estremecer. En la hoja oscura, como un reflejo distorsionado, aparecieron imágenes de las vidas que había reclamado. Los rostros de aquellos que habían sido consumidos, sus ojos llenos de miedo, parecían gritarme desde dentro de la espada. No podía apartar la mirada, como si la hoja me estuviera mostrando mi destino. «Es hora», susurró la voz, baja pero imponente. «El ciclo debe continuar». Sabía lo que significaba. Para mantenerme con vida tenía que encontrar a alguien más. La espada exigía sangre, y si no se la proporcionaba, vendría por la mía. Me sentí atrapado entre la culpa y la desesperación. No quería condenar a nadie, pero cada vez que intentaba resistirme, la espada hacía que mi cuerpo se debilitara más. Mis manos temblaban constantemente, y mi piel se volvía pálida, casi translúcida. Finalmente, mi cuerpo no pudo más, y la espada tomó el control. Una noche, me encontré caminando por las calles oscuras, con la espada en mi mano. No era yo quien decidía los movimientos. Era como si la espada me guiara, llevándome a alguien que había elegido. Mis pasos me llevaron a un parque, donde un hombre caminaba solo bajo la luz tenue de un farol. Cuando lo vi, sentí una mezcla de compasión y horror. No quería hacerle daño, pero la espada vibraba en mi mano, exigiendo acción. El hombre se dio la vuelta, y en sus ojos vi la misma confusión que había sentido cuando encontré la espada por primera vez. Antes de que pudiera reaccionar, la hoja se movió por sí sola. El grito del hombre llenó el aire, pero no duró mucho. La espada absorbió su sangre con una rapidez aterradora, y la hoja brilló con un rojo intenso.
Sentí una oleada de energía recorrer mi cuerpo, como si hubiera sido revitalizado. Pero junto con esa energía, también sentí el peso de la culpa. Había tomado otra vida para alimentar un objeto maldito. Regresé a casa, con la espada en la mano, y me arrodillé frente a ella. «¿Por qué yo?», grité. «¿Por qué elegirme a mí?». La voz respondió, con un tono frío y burlón. «Porque lo aceptaste. Siempre lo hacen». Esa noche tuve otro sueño. Estaba de pie en el mismo campo oscuro, rodeado por las figuras de los portadores anteriores. Esta vez, sus ojos no estaban vacíos, estaban llenos de furia. Uno de ellos se acercó y habló. Cada uno de nosotros intentó resistir, pero al final todos cedimos. Y ahora estamos atrapados aquí, esperando el momento en que la espada reclame nuestras almas por completo. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Sentí cómo mi cuerpo se congelaba mientras las figuras me rodeaban, sus miradas clavándose en mí. Entonces, la espada en mi mano comenzó a vibrar, y una nueva figura apareció en el campo. Era el hombre que había matado esa noche, con los ojos llenos de terror, ahora parte del ciclo. Desperté sudando, con el sonido del zumbido resonando en mis oídos. La espada estaba a mi lado, brillante, esperando su próxima víctima. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un ciclo interminable de sufrimiento. No puedo escapar de la espada, y no puedo dejar de alimentarla. Cada víctima que toma se convierte en parte de su maldición, atrapada en ese campo oscuro, observando, esperando el día en que yo me una a ellos por completo. He intentado resistirme, pero sé que es inútil. La espada no solo exige sangre, exige lealtad. Y ahora soy su siervo, condenado a buscar nuevas almas para mantenerme vivo. Porque la espada no solo drena a quienes toca, también destruye a quienes la portan, hasta que ya no queda nada de ellos, excepto su sombra. Las semanas pasaron como un borrón. Mi vida ya no era mía. Cada noche, la espada me llamaba, exigiendo sangre, exigiendo almas. Intenté resistir, pero cada vez que lo hacía, mi cuerpo se debilitaba más. Podía sentir cómo algo dentro de mí se desmoronaba lentamente, como si la espada estuviera drenando lo último que quedaba de mi humanidad. Una noche, me di cuenta de que no podía seguir así. Sabía que cada paso que daba para cumplir con las demandas de la espada me acercaba más a convertirme en una de esas figuras atrapadas en el campo oscuro. Decidí que debía ponerle fin, aunque no supiera cómo. Si iba a morir, al menos lo haría enfrentándome a ella. Me senté frente a la espada, que brillaba con un resplandor carmesí en la penumbra de la habitación. «Ya basta», le dije, mi voz firme aunque mis manos temblaban. «Si me quieres, ven por mí. Pero esto termina aquí». La espada comenzó a vibrar violentamente, y el aire en la habitación se volvió pesado. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, alzándose como figuras que se retorcían en agonía. Una voz resonó, profunda y burlona. «¿Termina? Apenas comienza. Eres mío, y siempre lo serás». De repente, sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible intentara arrancar mi alma. La espada flotó en el aire, girando sobre sí misma mientras las sombras me rodeaban. La figura oscura que había visto tantas veces emergió de la hoja, más grande y definida que nunca. Su sonrisa torcida era un recordatorio de que estaba jugando un juego que no podía ganar. «Lo siento», murmuré, más para mí mismo que para la espada. Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero entonces algo cambió. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el brillo de la espada se apagó lentamente. Abrí los ojos y vi que la figura oscura estaba inmóvil, como si hubiera perdido su poder. La espada cayó al suelo con un estruendo metálico,
y el aire en la habitación se volvió más ligero. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que no había terminado. La voz habló una última vez, más débil, pero aún presente. El ciclo nunca termina, solo espera. Recogí la espada con manos temblorosas y la llevé al bosque más denso que pude encontrar. Cavé un agujero profundo y la enterré, asegurándome de cubrirla con piedras y tierra. Mientras regresaba a casa, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. La espada estaba fuera de mi vista, pero no de mi mente. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses, pero al despertar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En la mesa junto a mi cama, la espada estaba allí, brillante y perfecta, como si nunca la hubiera enterrado. Sus inscripciones doradas brillaban débilmente, y el zumbido familiar llenó el aire. Entendí la verdad en ese momento. La espada no puede ser destruida ni contenida. No hay escape, porque la espada no solo busca sangre, busca almas, y siempre regresará, esperando al momento perfecto para reclamar la siguiente. Lo encontré en una tienda de empeño pequeña, escondida entre montones de objetos olvidados por el tiempo. El anillo brillaba tenuemente, como si emitiera su propia luz en la penumbra. Era simple, de plata oscura, con un grabado intrincado alrededor que parecía formar palabras en un idioma que no reconocía. Cuando lo sostuve, sentí un cosquilleo recorrer mi mano, un calor extraño que me hizo dudar por un momento, pero algo en él me llamó, como si me perteneciera. El dueño de la tienda, un hombre mayor con ojos cansados, me observó con seriedad mientras lo deslizaba en mi dedo. «Ese anillo no es un accesorio cualquiera», dijo en voz baja. «Tiene una forma de comunicarse». Me reí, pensando que era una táctica para hacerlo más interesante. Pagué y me fui, ignorando su advertencia de que los susurros siempre empiezan como verdades, pero terminan siendo mentiras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí el anillo más pesado de lo que recordaba. Miré mis manos bajo la luz tenue de mi lámpara, y el grabado parecía moverse, cambiando de forma como si estuviera vivo. Sacudí la cabeza, convencido de que era mi imaginación, y apagué la luz. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero claramente una voz. Al principio, pensé que venía de afuera, tal vez el viento, o alguien pasando por la calle, pero cuando presté atención, me di cuenta de que el susurro venía de mi propia mano. «No te preocupes», decía la voz, suave y tranquilizadora. «Estoy aquí para ayudarte». Me levanté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté quitarme el anillo, pero no se movía. Era como si estuviera pegado a mi piel. Las palabras continuaron, cada vez más claras. «Confía en mí», susurraba. «Sé lo que necesitas». Decidí ignorarlo, pensando que tal vez estaba imaginando cosas. Pero los susurros no se detuvieron. Durante los días siguientes, el anillo comenzó a hablarme en los momentos más inesperados. Cuando estaba en el trabajo, me decía que mis compañeros me estaban traicionando. Cuando estaba con amigos, insinuaba que hablaban mal de mí a mis espaldas. Cada palabra parecía verdadera, y aunque intentaba resistirme, no podía evitar creerlo. La paranoia se apoderó de mí. Comencé a distanciarme de todos, convencido de que las palabras del anillo eran ciertas. Una noche, mientras estaba solo en casa, el anillo cambió de tono. «No eres suficiente», susurró, su voz más fría que antes. «Nunca lo has sido». Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí que el anillo apretaba mi dedo, como si quisiera ser parte de mí. Las palabras se volvieron más crueles.
más insistentes. Todos estarían mejor sin ti. Nadie te quiere aquí. Desesperado, traté de buscar respuestas. Pasé horas en internet, buscando cualquier información sobre un anillo como este. Finalmente, encontré una mención en un foro antiguo. Según la leyenda, el anillo era conocido como el portador de verdades torcidas. Al principio, susurraba verdades pequeñas, cosas que te hacían confiar en él. Pero con el tiempo, esas verdades se convertían en mentiras que te consumían desde dentro. El texto advertía que el anillo no podía ser destruido ni simplemente abandonado. Era un vínculo que se alimentaba de la mente de su portador, llenándola de dudas y miedos hasta que no quedara nada de ella. Decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme. Contacté a un experto en lo paranormal, una mujer llamada Sofía, que accedió a verme después de escuchar mi historia. Cuando llegué a su casa, me recibió con una expresión grave. «Ese anillo no es solo un objeto», dijo mientras lo inspeccionaba. «Es una presencia, una entidad que se alimenta de la desesperación». Sofía intentó realizar un ritual para romper el vínculo, pero mientras recitaba las palabras, el anillo comenzó a brillar con una luz oscura. Sentí un dolor agudo en mi mano, como si el anillo estuviera hundiéndose en mi piel. «No funcionará», dijo una voz, pero esta vez no era un susurro. Era fuerte, imponente, y resonaba en toda la habitación. Las luces parpadearon, y la figura de una sombra apareció frente a nosotros. «Él es mío», dijo la figura. «Sus pensamientos, sus miedos, su alma, todo me pertenece». Sofía intentó continuar, pero la figura avanzó hacia ella. En un instante, fue lanzada contra la pared, cayendo inconsciente. La sombra se volvió hacia mí, su sonrisa torcida y vacía. «No puedes huir de mí», dijo, y el anillo apretó mi dedo con más fuerza que nunca. Esa noche, supe que no podía ganar. Cada pensamiento en mi mente estaba teñido por las palabras del anillo, y cada intento de resistirme solo fortalecía su control. Me senté frente al espejo, mirando el reflejo de mi rostro cansado, y hablé en voz alta. «Si vas a tomarme, hazlo ya, pero quiero saber por qué». La sombra apareció detrás de mí en el espejo, su forma distorsionada, pero claramente humana. «Porque no eres especial», dijo con frialdad. «Eres como todos los demás, alguien fácil de romper». Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero en lugar de eso, el anillo se aflojó y cayó al suelo. Me quedé mirando, sorprendido, mientras la sombra se desvanecía. Pero entonces entendí. No me había librado. Solo estaba esperando. Desde ese día, el anillo desapareció, pero los susurros no. A veces, en los momentos más tranquilos, escucho su voz, recordándome que no importa lo lejos que intente escapar, porque el anillo no solo susurra mentiras, te deja con ellas, arraigadas en tu mente, hasta que tú mismo las crees. Pasaron días desde que el anillo cayó al suelo y desapareció, pero los efectos que había dejado en mí no se desvanecieron. Aunque ya no estaba en mi mano, sentía su presencia como un eco constante en mi mente. Cada pensamiento que tenía parecía teñido por las palabras que había susurrado. Dudas, miedos, inseguridades que antes no estaban ahí. Al principio, intenté convencerme de que todo había terminado. Volví a mi rutina diaria, fingiendo que era la misma persona que antes. Pero en los momentos de silencio, los susurros regresaban. No eran tan claros como cuando el anillo estaba conmigo, pero su esencia seguía ahí, como una sombra al borde de mi percepción. Una noche, mientras estaba sentado en mi sala, sintiendo que finalmente había recuperado algo de paz, escuché un leve tintineo proveniente del suelo. Miré hacia abajo, y allí estaba el anillo. Brillaba débilmente, como si nunca se hubiera ido.
Mi corazón se detuvo por un momento y la misma voz fría resonó en mi mente. ¿De verdad pensaste que podías librarte de mí? Intenté ignorarlo, fingiendo que no lo veía, pero el anillo no me dio esa opción. Rodó lentamente hacia mí, deteniéndose justo a mis pies. Sentí una presión en mi pecho, una necesidad inexplicable de tomarlo, pero sabía que si lo hacía, volvería a caer en su control. «Déjame en paz», dije en voz alta, con una mezcla de miedo y desesperación. La voz se rió, un sonido bajo y burlón que llenó la habitación. «No soy yo quien te mantiene atado. Eres tú. Tus dudas, tus miedos, son tuyos. Yo solo los amplifico». Sabía que no podía seguir ignorándolo. Esta vez debía encontrar una solución definitiva. Recordé a Sofía y su intento fallido de ayudarme. Aunque había caído inconsciente aquella noche, había mencionado algo antes de que todo se descontrolara. El anillo era un reflejo, un amplificador de los pensamientos más oscuros de su portador. Decidí enfrentarme a él directamente. Tomé el anillo con cuidado, sintiendo nuevamente ese calor extraño que había experimentado la primera vez. Me senté frente a un espejo, sosteniéndolo en mi mano, y hablé con voz firme. «Si solo reflejas lo que ya está dentro de mí, entonces no tienes poder. No puedes controlarme si no te lo permito». El anillo comenzó a brillar, y los susurros se intensificaron. «No puedes resistirme», dijo la voz. «Eres débil, y siempre lo serás». «Tal vez», respondí, «pero no eres real. Eres solo un eco». El anillo vibró en mi mano, y la sombra volvió a aparecer en el espejo. Esta vez, su forma era más definida, y sus ojos brillaban con un odio intenso. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí?», dijo con burla. «Pero yo soy parte de ti. Siempre lo he sido». Sentí cómo el aire en la habitación se volvía pesado, pero me obligué a mantener la calma. «Si eres parte de mí, entonces puedo decidir qué hacer contigo», dije. Cerré los ojos, concentrándome en los pensamientos positivos, en los recuerdos que el anillo había intentado distorsionar. Visualicé a mis seres queridos, mis logros y la persona que era antes de encontrarlo. El brillo del anillo comenzó a desvanecerse y los susurros se volvieron más débiles. La sombra en el espejo gritó con furia, pero su voz era cada vez más distante. Finalmente, el anillo se rompió en mi mano, desintegrándose en polvo. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. La habitación parecía más brillante, más ligera, como si un peso invisible hubiera desaparecido. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin miedo. Sabía que el anillo ya no estaba, pero también sabía que la verdadera lucha estaba dentro de mí. Tendría que enfrentar mis propios pensamientos y dudas, sin dejar que me consumieran. Desde entonces he seguido adelante, pero el recuerdo del anillo nunca desaparece por completo. Aprendí que los verdaderos monstruos no siempre están en objetos malditos. A veces están dentro de nosotros, esperando el momento perfecto para susurrar mentiras. Porque el anillo no solo amplifica tus miedos, te enseña que la verdadera batalla siempre está en tu mente. Aunque el anillo se había desintegrado en mi mano y los susurros habían desaparecido, algo de su influencia seguía en mí. Durante días, incluso semanas, me encontré revisando mi reflejo en el espejo, buscando algún indicio de la sombra que me había perseguido. Sentía que el anillo había dejado cicatrices invisibles, pequeñas grietas en mi mente que nunca se cerrarían por completo. A veces, en los momentos de silencio absoluto, pensaba escuchar un eco lejano, un susurro apenas audible. Cada vez que sucedía, me decía a mí mismo que era mi imaginación, pero en el fondo siempre dudaba. La sombra del anillo, aunque destruido,
Aún se aferraba a mí como un recuerdo persistente. Una noche, mientras estaba en casa, decidí revisar las cosas que había descuidado durante el tiempo que el anillo me controló. Abrí un viejo armario donde guardaba recuerdos de momentos felices, fotos de viajes, regalos de amigos y cartas que alguna vez me dieron consuelo. Al fondo del armario encontré algo que no recordaba haber guardado. Era una pequeña caja negra del tamaño de una joya. Mi corazón latió con fuerza al verla. La reconocí de inmediato, aunque no tenía idea de cómo había llegado allí. Era la caja en la que había encontrado el anillo en la tienda de empeño. Me quedé inmóvil, sintiendo un frío helado recorrer mi cuerpo. Contra mi mejor juicio, abrí la tapa. Dentro de la caja no había un anillo, pero sí un pequeño pergamino enrollado. Lo desdoblé con manos temblorosas, y en él había una sola frase escrita en una caligrafía antigua. El eco nunca desaparece. Solo espera ser escuchado nuevamente. Esa noche, el sueño que tanto temía volvió. Me encontraba en un vasto espacio oscuro, con el suelo cubierto de espejos rotos. Podía ver mi reflejo en cada uno de ellos, pero ninguno se movía como yo. Sus ojos estaban vacíos, y sus labios susurraban palabras que no podía escuchar. Una figura oscura apareció detrás de mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su sonrisa burlona. «Creíste que habías ganado», dijo la figura, su voz resonando en el vacío. «Pero no puedes destruir lo que siempre ha estado contigo». Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Corrí al armario, esperando encontrar la caja y quemarla, destruir cualquier rastro de su existencia. Pero cuando lo abrí, no había nada. La caja había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, he intentado seguir adelante. Mi vida ha vuelto a una apariencia de normalidad, pero siempre hay momentos en los que siento que algo está fuera de lugar. A veces, mi reflejo en el espejo parece tardar un segundo más en moverse, o escucho un leve susurro justo antes de dormir. Son pequeños detalles, pero suficientes para recordarme que el anillo, aunque destruido, no se ha ido del todo. He aprendido a vivir con ello, a no dejar que me consuma. Pero en el fondo, sé que la sombra del anillo siempre estará ahí, esperando el momento adecuado para regresar, porque no se trataba solo de un objeto maldito. El anillo era un reflejo de las partes más oscuras de mí mismo, y esas partes nunca desaparecen por completo. Y en las noches más silenciosas, cuando el mundo parece haberse detenido, todavía escucho un eco lejano, un recordatorio de que la lucha contra las mentiras nunca termina realmente. Pasaron meses desde la última vez que vi algo relacionado con el anillo. Había comenzado a convencerme de que todo era un capítulo cerrado, una historia que podía dejar atrás. Pero las noches seguían siendo difíciles, aunque los susurros ya no estaban. El vacío que dejaron era casi peor. Parecía que mi mente había aprendido a esperar la intrusión, como si no pudiera relajarse por completo. Una noche, mientras estaba en la cama, algo me despertó. No fue un ruido, sino una sensación. El aire en la habitación estaba helado, y un escalofrío recorrió mi columna. Abrí los ojos y me di cuenta de que no estaba solo. Frente a mí, al pie de la cama, estaba la sombra. No tenía rostro, pero su presencia era inconfundible. «Pensaste que habías terminado conmigo», dijo con una voz que resonaba en mi mente más que en el aire. «Pero no puedes destruir lo que siempre ha sido parte de ti». Salté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza. «¡Te destruí! ¡No existes más!», grité, aunque sabía que mis palabras eran inútiles. La sombra se movió hacia mí, lenta pero imparable. El anillo no era el principio ni el final, solo era el puente.
Yo estaba aquí antes y estaré aquí después. No necesitas verme para sentirme. El miedo me paralizó, pero en mi desesperación, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que había estado huyendo, evitando enfrentar lo que realmente significaba esa sombra. Si era un reflejo de mí mismo, entonces no podía escapar de ella. Solo podía aceptarla. Si eres parte de mí, dije con voz temblorosa, entonces no puedes controlarme. No tienes poder si yo no te lo doy. La sombra se detuvo, su forma ondulando como humo atrapado en un espacio cerrado. ¿Crees que puedes resistir? ¿Crees que eres fuerte? Su voz era burlona, pero esta vez no tenía la misma fuerza. Lo sé, respondí, con más convicción de la que sentía. Tal vez no puedo destruirte, pero tampoco puedes destruirme. La sombra comenzó a desvanecerse, su forma difuminándose en la penumbra de la habitación. Sentí el aire volverse más ligero, y el frío que había llenado el espacio empezó a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin peso en mi pecho. Antes de desaparecer por completo, la voz habló una última vez, esta vez en un tono más suave, casi resignado. Nunca desapareceré del todo, pero ahora sabes cómo mantenerme a raya. Desde esa noche, no he vuelto a ver la sombra, pero a veces, en los momentos más silenciosos, siento su presencia. Ya no es opresiva ni aterradora, solo un recordatorio de que las partes más oscuras de mí mismo siempre estarán allí. No puedo destruirlas, pero puedo enfrentarlas. Aprendí que el anillo no era el verdadero enemigo. Era un catalizador, algo que me obligó a mirar dentro de mí y enfrentar los miedos y dudas que había ignorado durante tanto tiempo. Ahora sé que la verdadera lucha no es contra un objeto maldito ni contra una sombra externa. Es contra las mentiras que permitimos que crezcan en nuestra mente. Y aunque la sombra nunca desaparezca del todo, sé que ya no tiene el control, porque el mayor poder de las mentiras está en creerlas. Y ahora sé cómo resistirme a ellas.